Portugal, un país conocido popularmente por su gastronomía, playas, buen clima, ciudades tranquilas y seguras, además de su rica historia, principalmente porque fue un gran imperio, lo que llevó al descubrimiento de varias rutas marítimas y a la consolidación de innumerables colonias alrededor de la tierra. El país tuvo una buena tasa de crecimiento en 2022, de casi el 7%, además de haber recibido una avalancha de inmigrantes en los últimos 3 años. En los últimos años, la nación ha atraído a numerosas empresas y el país ha sido apodado el Silicon Valley de Europa. No solo empresas, sino que solo en 2022 el país recibió al menos 22 millones de turistas, más del doble de su población. Sin embargo, Portugal fue víctima de su propio éxito. El país se ha convertido en una pesadilla para los residentes, principalmente debido al alto costo de vida. El salario mínimo es uno de los más bajos de Europa. Alrededor del 30% de los jóvenes tienen certeza de que vivirán en el extranjero y 7 de cada 10 que trabajan ganan menos de 1.000 euros al mes. Portugal es un país con un mercado inmobiliario extremadamente caro, mientras que hay miles de casas abandonadas en todo el país. Pero, al fin y al cabo, ¿qué le está pasando a Portugal? Pues quédate conmigo en este vídeo, lo entenderás todo. Ya lo sabes, ¿verdad? Toma esas palomitas de maíz, presiona el botón me gusta y vámonos. Portugal fue el primer imperio global de la historia, fruto de la era de los descubrimientos del siglo XV al XX. El país mantuvo territorios más allá de la península ibérica, pero pasó de ser un imperio con más de 10 millones de kilómetros cuadrados a un país pequeño, con 92.000 kilómetros cuadrados. Y es precisamente en su índice demográfico poblacional donde reside uno de los problemas de Portugal. La población portuguesa es pequeña y está envejeciendo, pero esto no es exclusivo del país. Es un desafío al que se enfrentan muchos países desarrollados, especialmente en Europa. En el viejo continente, Portugal destaca como uno de los países más afectados por este cambio demográfico, con un envejecimiento de su población más rápido que la media europea. En 2022, la población portuguesa tenía una edad media de 45 años, la tercera más alta de Europa, solo por detrás de Alemania e Italia. También está aumentando la proporción de personas de 65 años o más, que representan el 22% de la población, un aumento de casi el 4% desde 2012. Sin embargo, el núcleo del problema demográfico en Portugal reside en la tasa de fertilidad, que es de 1,3 hijos por mujer, por debajo de la tasa de reemplazo ideal de 2,1 hijos por mujer. La tasa de reemplazo indica el número de niños necesarios para equilibrar la población del país. Estos indicadores demográficos indican que Portugal se enfrenta a un rápido envejecimiento de la población, que podría tener graves consecuencias a largo plazo, afectando a la economía, la salud pública y la sociedad en su conjunto. Algunas de estas implicaciones incluyen una mayor presión sobre el sistema de salud y el impacto negativo en la seguridad social y pensiones por la reducción de la población económicamente activa, fundamental para la economía del país. Esta situación podría resultar en un aumento de la desigualdad social, ya que las personas mayores pueden tener ingresos más bajos que los jóvenes, lo que conduciría a un posible aumento de la pobreza y la exclusión social. El envejecimiento de la población en Portugal es especialmente preocupante debido a la baja tasa de natalidad y la alta tasa de emigración. Es curioso que el país esté experimentando simultáneamente un importante flujo de inmigración y emigración. Según datos de la ONU, más de 2 millones de personas nacidas en Portugal residen actualmente en otros países, lo que representa alrededor del 20% de la población total del país. Datos más recientes indican que aproximadamente 60.000 portugueses emigraron en 2021. El gobierno portugués está buscando soluciones para afrontar el desafío del envejecimiento, como promover la tasa de natalidad. Esto implica políticas como subsidios familiares, licencias maternas y paternas extendidas, así como la construcción de más guarderías. Sin embargo, estas medidas parecen ser paliativos ante un problema que muchas naciones consideran desafiante y difícil de controlar. En 2022, la edad media a la que los jóvenes abandonaron el hogar de sus padres fue de 26 años, según datos publicados por Eurostat, la Oficina Europea de Estadística. Esta media varía sustancialmente entre los 27 países de la Unión Europea. En Portugal, la media fue de casi 30 años el año pasado, lo que sitúa al país en el 8º lugar con una de las edades de emancipación residencial más altas de la Unión Europea.
Más de la mitad de los jóvenes entre 18 y 34 años que viven en Portugal consideran la posibilidad de trabajar fuera del país, aunque la mayoría reconoce que Portugal es bueno para vivir, y cree que disfruta de mejores condiciones de vida en comparación con la generación de sus padres. A pesar del reconocimiento de las potencialidades de la economía portuguesa, estos jóvenes expresan preocupaciones sobre la inestabilidad financiera, cuestiones de vivienda y precariedad en el empleo. Hay una gran precariedad en las relaciones laborales en Portugal, con bajos salarios y alta segmentación, lo que hace que la emigración sea una característica no solo en tiempos de crisis, sino también por razones cíclicas. Según datos del Ministerio de Trabajo local, en 2022 el 56% de los trabajadores del país recibían salarios inferiores a los 1.000 euros, y entre los jóvenes de hasta 30 años, este porcentaje era del 65%. Sin embargo, en los últimos años Portugal ha experimentado un aumento de la población extranjera. Según el Servicio de Extranjería y Fronteras, Brasil fue el país de origen de 240.000 de estos inmigrantes. En diciembre del año pasado, el gobierno portugués expresó su deseo de acoger a más brasileños, creando una visa especial para compatriotas y otros hablantes de portugués. Esta visa otorga un permiso de residencia automático con una vigencia inicial de 1 año y beneficia a inmigrantes que ya se encuentran en el país y presentaron una solicitud formal de legalización en 2021-2022. La comunidad extranjera en Portugal aumentó un 80% en los últimos 6 años, alcanzando un récord de 757.000 residentes legales a finales de 2022. Son los inmigrantes los que han contribuido a evitar el descenso de la población portuguesa. En 2021, el 13% de los nacidos en Portugal tenían madre extranjera, lo que demuestra que el aumento de la población se debe principalmente al saldo migratorio positivo. Sin embargo, es importante estar conscientes de posibles desafíos sociales, como recientes casos de agresión contra inmigrantes e incidentes trágicos, que, aunque aislados, ponen de relieve la necesidad de monitorear el aumento de la xenofobia en las naciones europeas. Entre 2017 y 2021, las denuncias de xenofobia contra brasileños en Portugal crecieron un 505%, según un informe de la Comisión para la Igualdad y contra la Discriminación Racias del país. Los casos de xenofobia se han vuelto tan comunes en Portugal que solo son noticia en situaciones extremas. A menudo se considera que Portugal es un país con un coste de vida elevado en comparación con algunos vecinos europeos. Aunque es más accesible que destinos del norte de Europa como Suiza o Noruega, enfrenta problemas económicos. Los altos costos están relacionados con factores como la vivienda, especialmente en las principales ciudades como Lisboa y Oporto, donde los precios de las propiedades han aumentado dramáticamente en los últimos años. Para que te hagas una idea, la ciudad de Cascais es un metro cuadrado más cara que Barcelona, Moscú y Tokio. En Portugal es evidente un problema que contribuye al aumento del coste de la vida: el gran número de casas abandonadas. Ya sea simple, robusta, mal ubicada o bien ubicada, el país se enfrenta a una situación crítica. Con más de 700.000 viviendas desocupadas, Portugal ocupa el segundo lugar en Europa en términos de mayor número de viviendas abandonadas, solo por detrás de España. Este problema tiene sus raíces en el periodo comprendido entre 1986 y 2007, cuando se construyeron más de 80.000 casas en Portugal, una media de una casa cada 5 minutos. El aspecto controvertido es que los propietarios de estas casas no tienen obligación de utilizarlas, por lo que dejarlas abandonadas es una opción gratuita para ellos. Esta presión sobre los costos de la vivienda hace que comprar o alquilar una propiedad sea un desafío financiero, especialmente porque los salarios promedio en Portugal tienden a ser más bajos que en muchos otros países europeos. Esto crea dificultades tanto para los inmigrantes como para los portugueses, especialmente en las zonas urbanas con un coste de vida más elevado. Hace 2 años, llegaron excavadoras y demolieron algunas casas, mientras que otras quedaron en pie. Muchos inmigrantes viven en tiendas de campaña porque no pueden afrontar los costes del alquiler. El gasto en educación y salud también puede resultar oneroso para las familias residentes, a pesar de la existencia de un sistema de salud pública. Además, la desigualdad es un problema, ya que casi la mitad de la riqueza del país se concentra en manos de solo el 5% de la población, lo que convierte a Portugal en uno de los países más desiguales de la Unión Europea. Esta disparidad también afecta el desarrollo económico del país.
La tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó el 23% en 2021, y la tasa de riesgo de pobreza aumentó al 18%, en comparación con el 16% en 2019. Alrededor de 2 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o ya vivían en la pobreza en esta situación. Tener un trabajo ya no garantiza una vida libre de pobreza, principalmente porque 1 de cada 5 portugueses solo recibe el salario mínimo, lo que dificulta a muchos continuar sus estudios debido a problemas económicos. Debido a la combinación de salarios modestos y alto costo de vida, Portugal se ha enfrentado a una migración de su población joven en busca de mejores oportunidades en países con salarios más altos y costos de vida más asequibles. Esta emigración de talento representa un gran desafío para el país, que podría resultar en una escasez de mano de obra calificada en varios sectores. Otro país que lucha por atraer talento joven es Alemania, que te dejo para que lo consultes aquí. Como siempre, muchas gracias por mirar.